La tercera definición de monopolio es la definición jurídico-institucional. Lord Coke define el monopolio como un privilegio, jus privilegium, concedido por el rey, es decir, por el Estado, en la época del rey, encarnaba el Estado. Un privilegio concedido por el Estado para la venta, compra, fabricación, manipulación o utilización en exclusiva de un determinado bien. Privilegio por el cual se restringe, se impide, se dificulta, en mayor o menor medida, o se prohíbe totalmente la libertad previa de otras personas, de otros empresarios, para producir, distribuir, fabricar, manipular ese bien, y para intercambiarlo libremente. Es decir, el monopolio, en el sentido jurídico institucional, es la definición correcta de monopolio. Se refiere a esos privilegios que concede el Estado, bloqueando el libre acceso de la función empresarial a determinadas parcelas que se reservan en exclusiva a los privilegiados. En una economía libre, por tanto, en la que el Estado no intervenga, no hay monopolios en sentido jurídico institucional, porque hay libertad de acceso al libre ejercicio de la función empresarial en todas las parcelas. Los monopolios, por tanto, surgen única y exclusivamente como consecuencia de la actividad del Estado, que, por ejemplo, establece el monopolio de correos, o en su día el monopolio de la CAMSA. ¿Saben ustedes lo que significa la CAMSA? He puesto el ejemplo porque es del monopolio y esto es de rancia abolengo, porque una de las fuentes de financiación más importantes que tenían los estados era establecer el monopolio, por ejemplo, de las minas de sal, el monopolio de las minas de cinabrio. Con esto impedían la libertad de acceso, el monopolio del comercio con las Indias. Por ejemplo, ¿quién tiene en España el monopolio del transporte por ferrocarril? La Renfe. ¿Y por qué? ¿Y le persigue a la Renfe el Tribunal de Defensa de la Competencia? No me persigue. El Tribunal de Defensa de la Competencia solo persigue a los honrados competidores privados, pero a los monopolistas de verdad, ¿qué les va a perseguir? Y hasta hace no mucho había un monopolio de teléfonos que tenía la Compañía Telefónica Nacional de España, pero por ley. ¿Quién tiene el monopolio del mantenimiento del orden público? La policía. Cuando se impide el ejercicio de la función empresarial en cualquier parcela, entonces se bloquea la creatividad empresarial para solucionar los problemas. Y por eso, en términos dinámicos, son tan ineficientes los monopolios creados por el Estado. En el sentido de que el servicio que proporcionan es muy deficiente y a un coste elevadísimo. Eso sí que es una explotación a los consumidores. Y es ahí donde deberían de focalizarse todos los esfuerzos para abrir al libre ejercicio de la competitividad empresarial esas parcelas cerradas por ley a unos pocos. Y en cuarto lugar, la cuarta definición de monopolio, se dice que hay monopolio cuando alguien consigue un precio de monopolio. El precio de monopolio sería aquel que se lograría restringiendo la producción, porque la disminución de las ventas se espera que sea menos que proporcional al aumento del precio. Por tanto, salga ganando en términos de ingresos totales el supuesto monopolista. Y esto los economistas matemáticos, reitero, lo definen diciendo que la curva de demanda sea inelástica, siempre términos como si esto fuera un colchón, elástico o inelástico. Bien, siempre comparando el precio de monopolio con un supuesto precio que habría en competencia perfecta más bajo. No tiene sentido esta cuarta definición al comparar el precio de monopolio con un precio de referencia competitivo, porque ese precio competitivo de referencia no existe. No nos podemos imaginar cuál sería, salvo que se deje al libre ejercicio de la empresarialidad de un entorno dinámico, al libre ejercicio creativo, que se ofrezcan cosas nuevas a precios variables y distintos. Y eso de teorizar pensando cuál sería el precio de competencia perfecta, pues solo en las mentes enfermizas de los economistas matemáticos lo pueden hacer, pero en la vida real, si va por la vía de obligar a Bill Gates a dividir su empresa en 20, ya hemos visto que se quedarán muy tranquilos
los economistas neoclásicos, pero eso sí, a costa de que el precio sea muchísimo más elevado del que estamos pagando ahora. Porque en el mercado, repito, no hay dos tipos de precios, precios competitivos y precios de monopolio. Hay precios de mercado libre, donde hay libertad de acceso de la función empresarial a todos los ámbitos, y precios de monopolio, resultado de los privilegios concedidos por el Estado, que en mayor o menor medida favorecen a unos pocos y perjudican a los demás. Si el Estado deja de intervenir en la economía, el problema del monopolio desaparece. Por tanto, no hay mayor hipocresía que la de mantener todo un entramado de legislación y defensa de la competencia basado en el paradigma erróneo de la economía matemática y en perseguir a los verdaderos competidores y a los pobres empresarios, rasgándose las vestiduras diciendo que menos mal que estoy yo aquí, poder público, para defender la competencia, y haciendo tabla rasa, olvidándose o mirando para otro lado de los verdaderos monopolios, que son los que perjudican a los consumidores, que son los privilegios que concede el propio Estado, dificultando el libre ejercicio o acceso de la función empresarial.